Este verano del 2011, París es el escenario de una campaña de promoción del placer femenino. En toda Francia, 10.000 afiches presentan la anatomía del clítoris, el órgano del placer sexual femenino. Este afiche tiene un eslogan: instigadores de placeres. Al verbo instigar corresponden los siguientes sinónimos: provocar, incitar, empujar, impeler, asustar. Según las organizadoras de la campaña, el placer sexual femenino es independientemente de la reproducción y de cualquier noción de complementariedad. El placer femenino está sustentado por 10.000 terminaciones nerviosas dedicadas al placer. El placer femenino está sustentado por 10.000 terminaciones nerviosas dedicadas al placer. El placer tiene el mismo origen femenino como el masculino. La diferencia consiste en que el femenino es totalmente independiente de la reproducción, como sucede con el del masculino. Ya desde el siglo XV, los estudiosos de la anatomía constatan que el pene y el clítoris se forman a partir de la misma protuberancia del feto durante el desarrollo, compartiendo exactamente el mismo tejido. De modo que lo que llega a ser el pene en los niños se convierte en el clítoris en las niñas, porque son estructuralmente similares. El pene y el clítoris se forman a partir de la misma protuberancia del feto durante el desarrollo. Comparten exactamente el mismo tejido. De modo que lo que llega a ser el pene en los niños se convierte en el clítoris en las niñas, por lo que estructuralmente son muy similares. Durante el desarrollo, el feto en su potencial, es decir, puede ser macho o hembra, comienzan a crecer la estructura de ambos sexos y en un determinado momento del desarrollo, la intervención de ciertas hormonas y diferentes factores hacen que prácticamente uno de los dos sexos desaparezca. Es entonces cuando tienes órganos genitales masculinos o femeninos. En esta secuencia anatómica, el clítoris es la única parte del cuerpo humano cuya función exclusiva es el placer, como lo muestra la investigadora norteamericana en la secuencia sobre el origen del clítoris, la doctora Helen O'Connell de la Universidad de Melbourne. Es por esto que el clítoris y su función, el placer, han sido diabolizados en todas las mitologías. En un mito de los indios Shuar del Amazonas, los famosos jíbaros reductores de cabeza, el clítoris es el origen de la desgracia de los hombres. Y por eso el dios de los Shuar, Ayupun, decide hacerlo desaparecer. Ayupun, el creador del mundo Shuar, decidió alejar de la tierra las causas principales de la muerte: el deseo femenino, la vejez y las guerras. Para comenzar, envolvió el clítoris en una hoja y se la entregó a Hecham, uno de sus ayudantes, para que lo tirara fuera de la tierra. Hecham se puso en marcha hacia los confines de la tierra con el paquete. En su marcha solitaria se preguntaba sobre el misterioso contenido del paquete. Su curiosidad aumentaba hasta que por fin decidió abrirlo, y cuando se lo acercó para husmearlo, se le pegó en la punta de la nariz. Al llegar al límite de la tierra, tiró la hoja y se regresó a la tribu en donde lo esperaba Ayupun. «Ya cumplí con su orden», dijo Hecham, tapándose la nariz con la mano. «¿Qué haces?», preguntó Ayupun, apartándole la mano y descubriendo su mentira. «Para que todos recuerden que por tu culpa la mujer tendrá las llaves del placer, te transformarás en murciélago». En efecto, Hecham se transformó al instante en un murciélago que hasta el día de hoy recuerda En efecto, Hecham se transformó al instante en un murciélago y su nariz recuerda hasta el día de hoy el clítoris. En efecto, Hecham se transformó al instante en un murciélago y su nariz recuerda hasta el día de hoy el clítoris. Un mito africano da cuenta del origen del clítoris. Una niña andaba recogiendo leña
en medio del campo y se encuentra con un árbol de verga. Entonces, desnuda, se tumba debajo del árbol y le cae una verga que se introduce directo en su vagina, descubriendo así el placer coital. De regreso a la casa, la esconde para darse placer sin que nadie lo sepa. Un día, su hermana la descubre mientras ella andaba buscando agua y, llena de celos, tira la verga en el fuego con rabia. Al llegar a casa, ve la verga en el fuego y se precipita para recuperarla, introduciéndosela rápidamente en la vagina sin que nadie la viera. Pero como buena parte de la verga se había quemado, el pedacito que quedaba se le pegó en la entrepierna, creándosele así el clítoris. Es por eso que a las niñas se les corta este apéndice masculino antes del casamiento, en donde la sexualidad masculina tiene como función la reproducción. En Génesis 2, del mundo judeo-cristiano, Dios castiga por su parte a Eva porque peca. Esta es una prueba de que hay todo un proceso de diabolización del deseo femenino, el clítoris, órgano necesario y exclusivo del placer femenino. El placer femenino no tiene ninguna función en la reproducción como el del hombre, que al inseminar goza. De ahí que Freud a su vez decretara que el clítoris era un apéndice viril de la mujer. Y para que la mujer fuera debidamente femenina, era necesario que el placer del clítoris emigrase hacia el fondo de la vagina. Las ciencias como la medicina y el psicoanálisis van a consolidar la ideología que diaboliza el clítoris y el placer femenino. Es tal la influencia del pensamiento psicoanalítico que una de las más fieles discípulas de Freud, la princesa Marie Bonaparte, que fue psicoanalizada por su maestro porque quería obtener placer sexual y que además de introducir su obra en Francia tradujo gran parte al francés, asumió hasta las últimas consecuencias este principio. De ahí que ante su incapacidad de obtener placer a partir del coito, decida llevar a cabo un estudio sobre la posición anatómica del clítoris. Para ella midió la posición de 200 clítoris con respecto al orificio vaginal, ya que según esta psicoanalista, entre más cercano se encontrara del orificio vaginal, más posibilidades tenía de obtener placer estimulado durante el acto sexual. Luego de 3 operaciones, pero por más que sus cirujanos austriacos le bajara el clítoris con todo y los ligamentos, nunca obtuvo el placer tan deseado, el placer coital. Finalmente concluyó que su maestro se había equivocado. Para ilustrar esta odisea, escribí un mito parecido a los mitos que se transmiten de boca en boca en el Amazonas. La diosa Clitoria y el granito del placer. En el corazón del Amazonas, los dioses habían creado a la primera pareja de indios mituranas para que crecieran, se reprodujeran y fueran valientes guerreros. La vida de los mituranas se perpetuaba al compás de los ciclos de la naturaleza. Los mituranas creían que todos los individuos eran por naturaleza de sexo masculino y que para fabricar uno de sexo femenino era necesario extirpar el órgano genital de aquellos que no lo tenían suficientemente desarrollado. Este ritual se llevaba a cabo durante las fiestas de Yurupari, el dios del mundo amazónico, durante las cuales Tori, el vergón, el hombre verga, venía del cielo a desvirgar a las jóvenes castradas para iniciarlas en la actividad coital. Un día, Clitoria, que veía con sus ojos de jaguar los preparativos de las fiestas cuando los hombres dedicados a fabricar cuchillos con corazón de palo, decidió escapar a su destino. Al salir de la casa comunal,
Una mona la observaba desde lo alto de las ramas de los árboles frondosos. ¿Por qué lloras?, le preguntó la mona, rascándose la barriga al ver a Clitoria llorando sin consuelo arrimada al pie del árbol. Estoy perdida. Me fui a la comunidad porque no quiero que me corten el granito del placer, dijo la niña, que no se resignaba a enterrar para siempre sus juegos eróticos con los anaranjados pétalos lenguados de la planta llamada pájaro del paraíso de la selva. ¿Por qué te lo van a cortar?, preguntó la mona extrañada. El brujo dice que el granito del placer no se... El brujo dice que si el granito del placer no se corta, crece como una verga al terminar la pubertad. El brujo dice que si el granito del placer no se corta, crece como una verga al terminar la pubertad. Nosotras también tenemos granito del placer, y nunca se nos alarga como el de los machos, por más que nos divirtamos con él. Eso nos permite gozar de la vida. Te vamos a cuidar para que al llegar a la pubertad veas que no te hemos mentido, dijo la mona, mientras las demás la escuchaban columpiándose en las ramas sostenidas con sus largas colas. Así fue. Clitoria se quedó con los monos y pudo constatar que la hembra animal practicaba el erotismo puro con su granito del placer, y que durante la época de celo del ciclo reproductivo, obligada por el instinto, el macho, con su largo pene, la inseminaba para reproducir la vida. Clitoria no regresó a su tribu, que al final se extinguió por la crueldad de los machos. Las hembras, entregadas a la reproducción, no pudieron dar abasto con las necesidades de la guerra. La selva había borrado toda huella de su existencia. Un día, después de haber creado un nuevo mundo en el que las niñas podían descubrir su placer y ya no eran educadas solo para la reproducción, se fue al cielo, voceando por toda la selva su lema: crecer y gozar, crecer y gozar. Desde entonces, las indias mituranas llaman clítores al granito del placer y rinden culto con su placer a la diosa Clitoria durante las fiestas del placer femenino.